Entonces la explicación simple es que por cuanto que esta mitzvah se cumple en la vestimenta de la persona, entonces eso es lo más cercano que tenemos a nuestra persona, a nuestro cuerpo, y de esa forma es como si teníamos una especie de semáforo constante con nosotros que nos permite tener ese recordatorio. ¿Sí? No es algo que tenemos que buscar en algún lado, lo tenemos puesto en nosotros mismos, ¿sí? La vestimenta, y esa vestimenta nos hace recordar todas las mitzvot, como está escrito, Urraitemoto, y lo observarán a él, y recordarán todas las mitzvot, ¿sí? Muchas mitzvot tenemos que ir a buscarlas a otro lado, las tenemos que poner, las tenemos que colocar en el brazo, en la cabeza, en la puerta, comer algo, pero el chiste que tenemos puesto está puesto en nuestra vestimenta. Eso nos permite recordar la... Ya, em, según el Shulchan Aruch, el tzitzit debe colocarse por encima de Por todas las favor, vestimentas. silencien los micrófonos, por favor. Sí, por favor, poner el silenciador. Según el Shulchan Aruch, el tzitzit se debería colocar, como hay en algunas costumbres jasídicas, por encima de toda la ropa. Esa es la ropa que tenemos que ver. Y por lo tanto, si la tenemos que ver, no puede estar cubierta. Y por lo tanto, para que no esté cubierta, debe ser la vestimenta que está por encima de todas las demás vestimentas que tenemos en el cuerpo. Pero está escrito en los escritos de la Kabbalah en nombre del Ari Kadosh, que de acuerdo al Sod, de acuerdo a las escrituras secretas, el lugar del talit katán tiene que ser por debajo de las vestimentas, o sea, no por encima de las vestimentas, sino como nosotros realmente acostumbramos hoy en día, que el talit está debajo de las demás vestimentas. Y por eso, al Halemase, nosotros adoptamos esa opinión de que tenemos que cubrir el talit katán, y hay quienes hasta opinan de que por ese motivo también hay que cubrir los tzitziot, o sea que no solamente la vestimenta, el veget del talit tiene que estar oculto, sino también los hilos, los tzitziot también. Y así acostumbraron los sefaradim, las comunidades de Oriente, de no sacar los tzitziot fuera de los pegadim. Esa es la costumbre oficial de los sefaradim, de acuerdo a la Kabbalah, de acuerdo al Ari Kadosh, de que todo el tzitzit, vestimenta e hilos, todos están ocultos y no se ven y no se observan. El Magen Abraham, uno de los comentaristas del Shulchan Aruch, explica de que toda esta halajá de la Kabbalah solamente se refiere a la vestimenta, al veget, que tiene que estar debajo de la ropa. Pero los hilos, los tzitziot propiamente dicho, seguro que tienen que ser sacados hacia afuera para que se puedan ver y cumplir con lo que dice la Torá, Urreitemoto, y lo observarán a él y recordarán todas las mitzvot. Y así escribió la Mishnah Brura. Y si la persona no saca sus tzitziot hacia afuera, dice el Magen Abraham que yo estoy en duda si sale Yedei Jehová, si cumple realmente con la mitzvah de tzitzit. Y solamente una persona que está entre Goim o que está en un lugar hostil y tiene miedo de que se le vean los tzitziot, entonces los puede ocultar. Pero si no, los tzitziot y no la vestimenta, no el veget, pero sí los tzitziot, tienen que verse para afuera para cumplir la mitzvah como corresponde. Y así el Rab Tzviuda Kook, Zecher Tzadik Libraja, y muchos otros poskim decían y dicen
y le recordamos a nuestros alumnos y le recordaban a sus alumnos las palabras del Maguen Abraham de que los tzitziot tienen que verse para afuera y de esa manera se recuerdan las mitzvot de la Torah. O sea, aquí tenemos una disyuntiva y una discusión entre Sefaradim y Ashkenazim. Especialmente el Rab Ovadia Yosef, que él dice que la costumbre sefaradí es de no sacar los tzitziot hacia afuera. Y hay otras fuentes de las cuales se puede entender de esa forma. Pero hay Rabbanim que no hicieron diferencia entre Ashkenazim y Sefaradim, y como dije anteriormente, ellos opinan de que lo que dice el Ari Kadosh de que hay que ponerse el tzitzit debajo de la ropa es el beged, es la vestimenta, pero los tzitziot, los hilos de los tzitzit, sí deben verse por fuera. Pero a pesar de eso, como ya dije, hay muchos que opinan y así le enseñan a sus alumnos de que si ellos vienen de una casa sefaradí, entonces la costumbre sefaradí es no ponerse, no sacar los tzitziot hacia afuera. O sea, hoy en día hay muchos jóvenes y muchas yeshivot que mezcla entre Nazim y Sefaradim, ¿sí? En nuestro Mahon Meir y en muchas yeshivot estudian jóvenes Ashkenazim y Sefaradim juntos. Entonces, hay muchos jóvenes, como los Ashkenazim, la gran mayoría o la totalidad de ellos hacen como dice la Mishnah Berurah, que se ponen el talit debajo, la vestimenta, pero los tzitziot se ven para afuera, ¿sí? Como ustedes observan que eso es lo que yo hago y muchos otros más. O sea, hay quienes le enseñan a sus alumnos, aunque son sefaradim, a hacer lo que dice la Mishnah Berurah. O sea, básicamente optar más por la costumbre ashkenazí de que sí se vean los tzitziot. El hecho de que se vean los tzitziot también le da a la persona una identidad más fuerte. No solamente el hecho de poder ver los tzitziot y como dijimos de recordar las mitzvot, sino que eso también eh, es una revelación de la indumentaria que tenemos. O sea, en el momento que yo veo los tzitziot, y la gente ve los tzitzit que yo tengo puestos, entonces de alguna forma eso me identifica como una persona que está más allegada y más conectada y más vinculada con la Torá y con las mitzvot. Y por eso este consejo se lo dan también a jóvenes que son sefaradim. Hay rabanim que dicen que no, que a pesar de que tú estás en una yeshiva con jóvenes ashkenazim, o que oficialmente la yeshiva es ashkenazí, de cualquier manera tú tienes que cuidar tu costumbre y mantener los tzitziot ocultos, como aparentemente se entiende del Ariya Kadosh y es la opinión del Rab Ovadia Yosef y otros rabanim más. Entonces, si me preguntan a mí, entonces que cada uno haga sefaradí, me refiero, que haga lo que más lo acomoda. O sea, si es un joven sefaradí y me dice, bueno, rabino, yo quiero ver mis tzitziot y por eso los quiero poner por fuera, pues está bien, pero si ese mismo muchacho o otro me va a decir, no, pero yo quiero ir de acuerdo a nuestra costumbre ancestral y así acostumbraban Caniré nuestros padres y nuestros abuelos, de no revelar los tzitzit, ni siquiera los tzitziot, entonces también está bien. Entonces, aquí no hay, creo que, una respuesta absoluta. Eh, va, va a depender mucho de lo que sienta el alumno, a pesar de que posiblemente otros Rabanim digan diferente o que su psicat alajá, su alajá sea diferente. Esa es mi,
humilde opinión en esta situación, pero lo que haga uno, si lo hace Leshem Shamaim, está bien. El que lo va a hacer Leshem Shamaim sacándose los tzitziot y el que lo va a hacer Leshem Shamaim ocultando los tzitziot, Hakol Beseder, todo está bien para el sefaradí. Pero el Ashkenazí sí tiene que sacar los tzitziot para afuera, por lo menos que se vean de alguna forma, para cumplir con las palabras del Magen Abraham y de la Mishnah Berurah, que son los poskim importantes de las comunidades de Ashkenazí. So, em, muy bien. Ahora, el próximo tema es ¿con qué vestimenta cumplimos la mitzvah de tzitzit? El tzitzit está compuesto por dos partes, el beget, que es la vestimenta, y los petilim, y los hilos. La pregunta es, ¿qué tipo de material tenemos que utilizar para cumplir la mitzvah? Entonces, cuando la Torah habla de una vestimenta, en general, en la Torah hay solamente dos materiales recordados. Uno es lana, tzemer, y el otro es pishtim, el otro es lino. Lana y lino. Y por eso hay quienes opinan de acuerdo a esto, que cuando la Torá dice que hay que poner tzitziot en el beget, en la vestimenta que tiene cuatro esquinas, entonces esa vestimenta es o de lana o de lino. Pero otros tipos de vestimentas, algodón, sintéticos, etcétera, están peturim, están eximidos de colocarles tzitzit, a pesar de que es una vestimenta de cuatro esquinas, pero según la Torah eso no es beget. Como dije, beget, vestimenta, es o de lana o de lino. Eso es de oraita, eso es de la Torah. Pero Jajamim decretaron y agregaron de que toda vestimenta que tenga cuatro esquinas, no importa de qué especie sea, va a ser obligado a ponerle tzitzit. Así opina el Rab Yitzhak Alfasi, así opina el Rambam Rabbi Moshe ben Maimón, de acuerdo a la opinión de Rab Nachman en el Talmud. Entonces, la primera opinión de nuestros sabios es, solamente tenemos dos materiales que obligan a poner tzitzit en la vestimenta, lana o lino, y todos los demás es mitzvah, pero de Rabanán. De oraita, lana o lino, de Rabanán, todas las demás vestimentas. Pero por otro lado, hay quienes opinan que por cuanto que la Torah no recordó de manera literal, cuando habló de la vestimenta del tzitzit, lana o lino, entonces, deducción es de que toda vestimenta que tenga cuatro esquinas tiene obligación de ponerle tzitzit de oraita. O sea, según esta opinión, y así opina el Tosfot y el Rosh, de acuerdo a la opinión de Rabba en el Talmud, de que también una vestimenta de algodón o de algún otro tipo de material, si tiene cuatro esquinas, hay que colocarle tzitzit, cuando uno se lo viste, de oraita. Entonces tenemos aquí una discusión importante. La primera opinión dice de que para que la mitzvah se cumpla de oraita tiene que ser de o lana o lino. Según la segunda opinión, cualquier tipo de vestimenta es de oraita. Mientras que según la primera opinión, todo lo que no sea lana o lino es de Rabbanán. Alajá de Maaseh Shulchan Aruch dice, en Rabbi Yosef Karo, que solamente una vestimenta de lana o de lino es obligatoria de oraita de ponerle tzitzit, y todas las demás especies son solamente obligación de Jajamim, de Rabanán.
Mientras que el Ramá, Posek de los Ashkenazim, opina que todos los tipos de vestimentas de todo tipo de especie tienen obligación de oraita de poner tzitzit cuando es una vestimenta que tiene 4 esquinas. Entonces, en síntesis, no hay discusión de que cuando yo me pongo una vestimenta de 4 esquinas, le tengo que poner tzitzit. La pregunta es si la mitzvah que voy a estar cumpliendo es de Oraita o de Rabanán, si es de la Torah o de Jajamim. Según el Shulchan Aruch, solamente si es de lana o lino, la mitzvah la voy a cumplir de Oraita y con otras especies de Rabanán. Según el Ramá, con cualquier vestimenta voy a cumplir la mitzvah de Oraita. Y ahora la pregunta es, además de Meshané, ¿qué le importa si es de Oraita o de Rabanán? Al final, la mitzvah se está cumpliendo. También el Shulchan Aruch que dice que solamente lana y lino es de Oraita, él está de acuerdo que las otras especies de materiales de vestimenta también es mitzvah de poner tzitzit cuando hay 4 esquinas. No es de Oraita, es de Rabanán, pero es mitzvah. Entonces, al fin y al cabo, en la práctica, cuando yo me pongo una vestimenta de 4 esquinas, siempre le voy a tener que poner tzitzit. No importa según el Shulchan Aruch o según el Ramá. Entonces, ¿por qué hay que enfatizar el tema si la mitzvah es de la Torah o de Rabbanán? La respuesta es muy simple. ¿Qué es mejor, cumplir una mitzvah a nivel de Oraita o a nivel de Rabbanán? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, a nivel de horario. A nivel de Oraita. Badai, badai. Sin ninguna Yo duda creo que que es mejor cumplir la mitzvah a nivel de Oraita. Y por eso, a pesar de que los poskim ashkenazim opinan de que todos los tipos de vestimentas es hayab de tzitzit minatorá, pero muchos de los poskim ashkenazim, aharonim, Mishnah Brura, etcétera, dicen que es mejor que una persona compre una vestimenta de lana para cumplir la mitzvah de Oraita, para que la mitzvah se cumple de acuerdo a la ley de la Torá, según todas las opiniones, y no que nos pongamos otros tipos de vestimentas donde ya estamos en discusión. Mejor de que al final la mitzvah se cumple, pero nosotros tenemos que siempre tratar de cumplir la mitzvah en su categoría y dimensión más elevada, y por supuesto que la categoría y la dimensión más elevada es cuando la mitzvah se cumple según la ley de la Torá y no según la ley de Jajamim. O sea, hoy en día no utilizamos vestimentas de lino, a pesar de que originalmente también sería mitzvah de la Torah, porque ahí tenemos el problema de shatnez, o sea, de que si yo me pongo un talit de lana y me pongo, por ejemplo, tzitziot que sean de lino, entonces ahí tengo problema de lana con lino, que es shatnez. Y a pesar de que según la ley de la Torah no sería problemático, pero hoy en día como no tenemos el tejelet, entonces hay poskim que dicen que es posible que la mitzvah no se cumple oficialmente, y por eso, alajá de maaseh, nosotros no utilizamos vestimentas de lino, solamente vestimentas de lana. Ustedes van a ir a tiendas de productos eh, religiosos y no van a ver ahí que hay vestimentas de lino, sino únicamente de lana. Entonces, por eso, lo ideal es utilizar vestimenta de lana con tzitzit de lana. O sea, también la vestimenta y también el tzitzit que sea de lana. Pero también se venden tzitziot de algodón y de otros productos, pero el tzitzit siempre será de lana. Lo que va a cambiar es la vestimenta, ¿sí? Si es de lana o es de algodón. Entonces, en eso sí podemos jugar un poco más, pero como dije, lo mejor es colocarse beget y tzitzit, ambos que sean de lana.
¿Dónde lo vino? La persona que se pone vestimenta de cuero, está patur de tzitzit, y hay quienes opinan que también poliéster, nylon o plástico está patur de tzitzit. Pero, la más, los posquín diferencian entre cuero y poliéster y dicen de que generalmente el cuero no se utiliza más como vestimenta, generalmente se utiliza más para zapatos, para calzado, y por eso, está patur del tzitzit, pero cuando se hace una vestimenta de hilos de nylon, entonces eso se vuelve como otras vestimentas y por eso es obligación de ponerle tzitzit. Hay solamente una duda respecto a la braja y hay quienes opinan que es mejor que si es nylon, no algodón, ¿sí? O sea que es un material que no viene de la tierra, sino que es eh, plástico, nylon, etcétera. Entonces ahí sí hay que ponerle tzitzit a esa vestimenta de cuatro esquinas, pero no decir braja. Entonces, en síntesis, hay personas que les cuesta ponerse talit, tzitzit de lana, especialmente en el verano. Provoca calor, transpiración, incomodidad, transpiran. Está bien. Una persona que le cuesta mucho ponerse tzitzit de lana en verano, entonces que se ponga de otro material, que se ponga de algodón, preferiblemente, pero que no sea de nylon, porque con algodón, como es un producto de la tierra natural, entonces va a poder decir la braja, aunque no va a cumplir la mitzvah de Oraita según el Shulchan Aruch, pero por lo menos la mitzvah se va a cumplir. Entonces, pero con el nylon ya, ahí ya estamos un poco más en discusión. Entonces, para categorizar la mitzvah, lo ideal es ponerse un tzitzit, que su vestimenta, que su beget y el tzitzit y los hilos son de lana. Eso es lo ideal de Oraita sin ninguna discusión. Poner tzitzit de otro material como algodón con hilos de lana es un segundo nivel. Ya es discusión si es de Oraita o de Rabanán. Según el Shulchan Aruch es de Rabanán, según el Rama es de Oraita, pero también se cumple la mitzvah y se dice braja. Tercer nivel, si uno tiene una vestimenta que es de nylon, de plástico, entonces ahí ya hasta entramos en duda si se dice braja, pero si una persona se pone una vestimenta así de cuatro esquinas, sí le tiene que poner tzitzit. Por otro lado, no utilizamos hilos que no sean de lana. Sí, no hay que usar hilos de otros materiales, ni siquiera de lino. Esa es la costumbre para cumplir la mitzvah como corresponde. ¿Alguna pregunta en este tema? Y se puede utilizar tzitzit o sea, que la vestimenta y los tzitzit sean de lino, los dos. No acostumbramos. Vale, No se acostumbra. no se acostumbra. De acuerdo. Y otra No. pregunta. O sea, ¿se pone encima de la piel o hay que poner una camiseta debajo? No sé, entonces hay algunos que dicen que es preferible ponerlo encima de una camiseta, pero hoy en día existen camisetas tzitzit. ¿Conocen eso? Sí, Camisetas tzitzit. Sí. sí. Entonces, muchos lo permiten y dicen que también está permitido poner. Y hay Vale, gente que sufre por eso. Hay gente que si se pone camiseta y tzitzit, ya cuando camina por la calle ya no puede respirar, ya tiene que vale, tener vale. O sea, eh, un aparato de oxígeno con él en la calle y no puede respirar. Entonces, bueno, el que sufre de calor, ¿ves? Entonces que lo haga de esa forma. vale. O sea, es una cuestión de comodidad o higiene, no por otra cosa. No, hay quienes dicen que por el cabot, al vegue del tzitzit, Ah, mejor que no esté directamente sobre el cuerpo porque vale, transpira, vale, pero vale. otra vez, el, 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 el vegue del tzitzit, la vestimenta del
de poder ver el tzitzit. Ahora, pero aquí fíjense que hay una discusión interesante de cómo definir la obligación del día. Cuando yo digo que la mitzvah es diurna, la pregunta es, si lo que dijo la Torah que es mitzvah diurna es respecto al tiempo de cuando yo me pongo el tzitzit, o del tipo de vestimenta si es diurna o nocturna. ¿Me entienden la diferencia de lo que estoy diciendo? Entonces, yo puedo decir por un lado de que toda vestimenta de 4 esquinas, si es una vestimenta diurna, que la gente lo usa en el día, o sea, no un pijama, una bata, una camisa que tiene 4 esquinas, le tengo que poner tzitzit, ¿sí? Pero, perdón, otra vez. Si es, si es, yo puedo explicar esto de dos formas. La primera, que si me lo pongo en el día, tengo mitzvah de ponerle tzitzit. Pero en el momento que llegó la noche, ya no tengo mitzvah. O sea, digamos de que teóricamente yo tengo en mi casa una vestimenta de 4 esquinas, pero que la uso en la noche. Realmente no la uso en el día. Entonces, si yo me pongo esa ropa en el día, le tengo que poner tzitzit a la fuerza porque la estoy utilizando en el momento del día que yo veo. Como dice la Torah, reitemoto. Pero si yo tengo un tipo de vestimenta, sí, que generalmente no me la pongo en el día. Me la puedo poner en el día, pero me la pongo en la noche. En el momento que me puse esa vestimenta en la noche, a pesar que es una vestimenta que la puedo vestir en el día, no importa. El tiempo en el cual te lo pusiste es en la noche. En la noche no se puede ver y por eso ese beged está patur de tzitzit. En ese momento tú no tienes que poner tzitzit porque estás en el horario donde la mitzvah no se cumple. ¿Qué? Esa es una opinión, que la mitzvah de tzitzit depende del tiempo. Pero hay otra opinión interesante que dice que la mitzvah de tzitzit depende del tipo de vestimenta. Tipo de vestimenta. ¿Qué significa? Hay vestimentas diurnas o de todo el día y hay vestimentas, por ejemplo, que son nocturnas. ¿Sí? Por ejemplo, el pijama. Entonces, hay quienes dicen, ¿qué vestimenta es obligada de ponerle tzitzit? Una vestimenta que generalmente la ponemos en el día. Esa es la vestimenta que tenemos que ponerle tzitzit. Y por eso, aunque me la ponga en la noche, si es una vestimenta que generalmente se la pone de día, también en la noche tengo obligación de ponerle tzitzit. ¿Por qué? Porque el tema no es el tiempo, sino que es la vestimenta, es el tipo de vestimenta. ¿Entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Ahora digamos al revés. ¿Qué pasa si yo tengo un pijama? Ese pijama yo generalmente o siempre me lo pongo de noche. En la noche no es horario de tzitzit. Entonces, como esa vestimenta es nocturna, aunque me la ponga en el día, digamos que un día estaba enfermo y me quedé con el pijama durante el día, y esa vestimenta tiene 4 esquinas, no le voy a tener que poner tzitzit, según esta opinión. ¿Por qué? Porque es una vestimenta nocturna y la Torah dijo que tienes que cumplir la mitzvah de tzitzit con una vestimenta que la puedes ver, que generalmente la utilizas de día. Entonces, señores, tenemos aquí una discusión de cuál es la definición del momento en el cual tengo que cumplir la mitzvah de tzitzit. Las dos opiniones que acabo de decir, una es la opinión del Rambam, del Maimónides, y la otra es la opinión del Rosh, Rabbeinu Asher. El Rambam opina que la mitzvah de tzitzit depende únicamente, el criterio de esa mitzvah es el tiempo. No me importa qué tipo de vestimenta estoy utilizando.
Entonces, si yo utilizo una vestimenta de 4 esquinas, aunque sea un pijama, en el día le tengo que poner tzitzit. Y si yo utilizo una vestimenta en la noche, aunque sea una vestimenta que generalmente lo uso en el día, cuando es de noche no tengo mitzvah de ponerle tzitzit. ¿Por qué? Porque lo que fija la mitzvah es el momento del día. Momento del día que hay luz, hay mitzvah. Momento del día que no hay luz, no hay mitzvah. Esa es la opinión del Rambam. El Rosh dice no. El Rosh dice depende del tipo de vestimenta. Vestimenta diurna, también en la noche hay que ponerle tzitzit. Vestimenta nocturna, también en el día está patur, está eximida de ponerle tzitzit. Muy bien, esas son las dos opiniones. ¿Qué hacemos? Alajá lemase. ¿Cómo nos comportamos? Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta las dos opiniones. Las dos opiniones. Y por eso, si yo me puse una vestimenta que no cumple con las dos condiciones, le tengo que poner tzitzit, pero no puedo decir la braja. Por ejemplo, si yo tengo un pijama y con el pijama yo siempre duermo en la noche y es un pijama que tiene 4 esquinas, parece un poncho con 4 esquinas. Entonces, cuando yo vaya a dormir con ese pijama, le tengo que poner tzitzit. Le tengo que poner tzitzit. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo a la mañana decidí, por algún motivo, no sé, me quedo en la casa y me quedo con ese pijama, ¿sí?, puesto en el día y me lo pongo como tzitzit? La pregunta es si tengo que hacer braja o no, y la respuesta es no. ¿Por qué no? Porque según el Rosh, como esa vestimenta es nocturna, entonces, según él, no hay que ponerle tzitzit, y por lo tanto, si voy a decir braja, digo braja levatalá, una braja en vano. Entonces, solamente una vestimenta que cumple con las dos condiciones. Uno, que me la pongo en el día. Dos, que es una vestimenta diurna o que se usa todo el día, digo braja al ponerme el tzitzit. Pero si le falta una de las dos condiciones, o que es una vestimenta básicamente nocturna, o que es diurna pero me la pongo en la noche, le agarro mi tzitzit, ¿sí?, y me lo pongo en la noche. No sé, en el día estuve en la casa, yo qué sé, en lo de mamá, estaba enfermo, no me puse tzitzit, y de repente agarro mi tzitzit y me lo pongo en la noche. No puedo decir braja. No se dice braja por un tzitzit que se pone en la noche. ¿Por qué? Porque según el Rambam es horario donde no hay mitzvah de ponerse el tzitzit. Entonces, solamente cumpliendo con las dos condiciones, horario diurno y vestimenta diurna o que se usa todo el día, puedo decir braja. Me falta una de las dos condiciones, hay que ponerle tzitzit, pero sin braja. No puedo decir braja cuando me lo pongo. Y si no se cumple ninguna de las dos condiciones, o sea, es una vestimenta que solamente se la pone generalmente de noche, y la estoy poniendo en la noche, verdad que no hay ni siquiera mitzvah de ponerle tzitzit a una vestimenta de ese tipo. Y ese es el punto del tiempo de la mitzvah. Y por eso, una persona que se pone algún tzitzit durante el día y no tenía tzitzit puesto antes, dice braja. O sea, una persona que, por ejemplo, fue al baño o se fue a bañar y se sacó el tzitzit y luego de 10, 15 minutos se lo volvió a poner, no dice braja. No dice braja. ¿Por qué? Porque fue una interrupción corta. Si se pone otro tzitzit, yo tenía un tzitzit, por ejemplo, yo les digo lo que yo hago. En Erev Shabbat, yo realmente me dejo el tzitzit durante la semana y me lo cambio en Erev Shabbat. Entonces, en Erev Shabbat, yo me saco el tzitzit de ese día y me pongo un nuevo tzitzit. Entonces, ese nuevo tzitzit
no lo tenía puesto antes, entonces es mitzvah nueva y por eso se dice la brajá del tzitzit. Pero si es el mismo tzitzit y hubo una pequeña interrupción, entonces no se dice brajá. Si hubo una interrupción ya más importante, ulay de 1 hora o de más tiempo, ahí ulay sí habría que decir la brajá, pero si no, si es una interrupción corta, entonces no se dice la brajá. Después otra pregunta interesante es, los tzitziot, estoy hablando de los hilos, se pueden manufacturar de dos formas, o a máquina o a mano. La pregunta es, ¿qué es mejor? O quizás no hay mejor. ¿Qué es preferible? ¿Comprar tzitziot que se hicieron a máquina o tzitziot que se hacen a mano? Como A mano mejor. a mano mejor. Ya fue. Entonces, está escrito en la halajá de que hay que manufacturar primeramente los hilos y luego ponerlos en la vestimenta a mano. Eso se aprende de los psukim. En las generaciones modernas aparecieron las máquinas que pueden telar, que pueden hacernos los tzitziot de una manera más rápida, más fuerte. Y estos son los tzitziot que se hacen por medio de máquinas. Eso también puede abaratar el costo de los tzitziot. Y la pregunta es si esos tzitziot nos sirven. Según la mayoría de los poskim, si la puesta en funcionamiento de la máquina fue hecha por medio de un yehudí, con intención de que sean hilados para la mitzvah de tzitzit, entonces todo lo que va a hacer esa máquina se considera que fue hecho lishma para la mitzvah, y por eso los hilos se consideran kasher. ¿Por qué? Porque no es necesario de que la melajá, que el trabajo sea hecho con toda completa con kavaná, sino que en el momento que el principio, al apretar el botón de la máquina, eso se hizo con kavaná, entonces todo lo que va a continuar se considera como si se fuera hecho con kavaná. Pero hay quienes dicen que eso no sirve. ¿Por qué? Porque toda la manufacturación de los hilos debe ser hecho a mano. Y por eso, a pesar de que al principio tú apretaste el botón y la primera parte se hizo por medio de la fuerza de tu apretón de botón, pero luego ya las cosas se hacen por sí solas por medio de la máquina y eso no sirve. Alajá lemase, ¿cómo hacemos? Los ajaronim y los poskim dijeron que leja tejilá es mejor que una persona compre lo que se llama tzitzit abodat yad. Ustedes van a ir a la tienda de tzitziot y van a ver ahí que en el papelito que rodea al tzitziot dice abodat yad, o sea que fue hecho con la mano, o mejoná, o por medio de la máquina. Déjate gilar que puede comprar hecho a mano, aunque es un poco más caro, es mejor para cumplir la mitzvah según todas las opiniones. Pero el que no, también puede salir y de Jehová y se cumple la mitzvah por medio de lo que hizo la máquina, pero por supuesto con la condición que se sepa de que los que hicieron, o los que apretaron el botón, o los que en la fábrica donde se hizo con la intención de la mitzvah de tzitzit. Esta discusión, ¿saben a qué nos hace acordar? ¿Quién sabe? ¿A qué nos hace acordar esta discusión? Si sirve o no la máquina. A ver, ¿a quién se le ocurre? Al matzot. Al matzot. ¿A qué? ¿Con la leche? Ya sé. No, con la mazot. El mazot para pesa. Que Ya inventaron sé. la máquina para hacer las... Muy bien. Entonces, Behemet, ¿sí? Hay quienes opinan de que esta discusión es muy semejante a la discusión de si sirven
las matzot que se hacen a máquina para cumplir la mitzvah de oraita de la primera matzah que comemos en la noche, el kezait de oraita de lo que dice la Torah, ba'erev tochlu matzot, en la noche comerán matzot. Entonces, los que permiten dicen, no, el momento que se apretó el botón con la intención de hacer la matzvah leshem mitzvah, entonces sirve. Los otros opinan no. La primera apretada, el primer momento es el acto del hombre, pero luego la máquina sigue por sí sola y por eso no va a servir. Hay quienes dicen que la comparación entre los dos ejemplos no es exactamente lo mismo, pero al fin y al cabo, en los dos casos siempre es mejor que por lo menos para el tzitzit y por lo menos para la mitzvah de oraita de matzah, la primera matzah, o las matzot de la noche del Seder, mejor hacerlo con matzah hecha a mano, a pesar de que muchos poskim también lo permiten con lo hecho a máquina. Entonces, para ir terminando, nos quedan los últimos 10 minutitos. Nos preguntaron, Efraín nos preguntó, ¿qué tiene que ver? Y si tiene que ver lo que pasó con los meraglim, con los espías, y la mitzvah del tzitzit. Y por supuesto que si los dos temas aparecen en la misma parsha, entonces la lógica dice de que sí hay relación y vinculación entre estas dos cosas. Entonces, veamos. ¿Qué pasó con los meraglim? Los meraglim llegaron a Eretz Israel y ven lo que pasa allí. Y ven que hay gigantes, hombres gigantes y frutos gigantes. Y la Torah dice, y los Jajamim explican, de que vieron que había mucha gente que muere y que los están enterrando. Y ven de que los cananitas están por acá y los amalequitas están por allá. De que las cosas están muy complejas, ¿sí? Y eso les provoca temor, miedo, y por eso cuando regresan dicen, sí, la tierra es muy linda y todo a col beseder, y fíjense que uvas y que higo y que granada, pero lamentablemente no vamos a poder. Porque los pueblos que están ahí son más fuertes que nosotros y también son más fuertes que Hashem. Hay quienes dicen que el pueblo que está en la tierra es más fuerte que nosotros, mi menú de nosotros, y hay quienes dicen mi menú de él. O sea que, no, mejor nos quedamos aquí en el desierto o volvemos a Egipto y no entramos en dificultades. Yoshua y Caleb no están de acuerdo y ellos dicen, sí vamos a poder, sí vamos a ganar, sí vamos a vencer. Victoria absoluta en contra de nuestros enemigos. ¿Sí? Los que escuchan un poco de noticias van a ver de que hoy en día también existe la misma discusión. Hay periodistas de perdición, no vamos a poder y son más fuertes y no nos atrevemos a atacar a Irán y no nos atrevemos con los Hamas y no nos atrevemos con esto y con lo otro. Y no hay lo que hacer. Entonces nos tenemos que rendir. Pero hay, Baruch Hashem, gente que son del equipo de Caleb y de Yoshua, como nosotros, que tenemos emuná, que tenemos bitajón, que tenemos seguridad en Hashem, y decimos, vamos a poder, vamos a vencer, les vamos a dar en la cabeza, y así como acabamos con los tentáculos, vamos a acabar con la cabeza, y lo que está sucediendo hoy, Baruch Hashem, con la fuerza que Hashem nos da para poder tener una victoria absoluta. ¿En dónde está la discusión? O sea, ¿qué ven unos y qué ven otros?
¿Por qué unos llegan a una conclusión y otros llegan a otra conclusión? Aparentemente todos ven lo mismo. Para Yoshua y Caleb también ven gigantes, como los ven los otros 10. Y ellos también ven que hay gente que se muere y los entierran, y ellos también. Entonces, ¿en dónde está el punto de diferencia? Pero fíjense que aquí hay algo muy importante. En la vida muchas veces, o yo creo que siempre, lo que importa no es lo que pasa, sino cuál es la interpretación que tú le das a los hechos. ¿No? Si tu interpretación es una interpretación que parte de debilidad, de miedo, entonces lo que tú ves por fuera es invencible y tú no puedes. Y ya lo tienes de perdido de antemano. Pero si tu visión de lo que pasa parte de emuná, de bitajón, de seguridad en Hashem, de tener seguridad de que lo que estamos haciendo es el camino correcto, entonces tú vas a vencer. ¿Por qué? Porque tú traduces la realidad de acuerdo a tu convicción, a tu interior. Escúchenme lo que estamos diciendo. Jajamín dicen de que los meraglim veían mucha gente muriendo y muchos entierros. Preguntan Jajamín, ¿por qué cuando entran los meraglim a espiar la tierra, Hashem provoca que haya muchos sepelios? ¿Para qué? Para que se ocupen de sus sepelios y no se den cuenta que hay espías. Así dicen Jajamín. O sea, esa es la idea divina. ¿Cómo tradujeron los espías esto? Ah, esta gente mata, esta tierra mata a la gente. Eretz Ojelit Yoshvea. O sea, la interpretación de la realidad es: yo tengo miedo, yo no tengo fuerza, yo soy débil, yo soy una hormiga, a mí me van a aplastar, estos son gigantes. Entonces, ¿cuál es la interpretación de que la gente se muere? Que esta tierra mata. Entonces, si mata a los gigantes, más mata a las hormigas como nosotros. Pero ¿cuál es la idea de Hashem? ¿Y cuál es la interpretación que le dan Yoshua y Caleb a esto? Ah, fíjate, Hashem nos está ayudando. Está matando a la gente para que estén ocupados de sus sepelios y no se den cuenta que estamos espiándolos. Entonces, ¿en dónde está la diferencia? No en la realidad. La realidad es una, la gente se muere. La pregunta es ¿por qué se muere? ¿Y cómo tú lo interpretas? De acuerdo a lo que hay aquí. De acuerdo a lo que hay aquí. Si tú tienes una cabeza cobarde, la realidad se vuelve cobarde. Y empiezas a llorar, y empiezas a tener miedo, y empiezas a decir esto, ¿sí? ¿Qué decían los europeos? ¿Qué decía todo el mundo? No, Irán es una potencia intocable. No se puede con ellos. Nos van a hacer pedazos, nos van a hacer añicos con sus cohetes y con su bomba atómica y quién sabe qué. ¿Por qué? Porque el corazón de las naciones del mundo es un corazón cobarde, de miedo, de temor, de no atreverse a enfrentar la realidad. Pero viene el pueblo de Israel y se levanta como un león y dice: lo que tenemos aquí lo podemos vencer. No es fácil, ¿no? Son gigantes. Es un país de 90 millones de habitantes. Es un territorio que es 10 veces, es 800 veces más grande que el territorio de Israel. Entonces, ¿cómo no? ¿Cómo vamos a poder? En el momento que tú tienes la convicción que lo que haces, lo haces porque hay que hacerlo, porque hay que destruir al eje maligno, al eje del mal, entonces tú estás con Hashem y Hashem te dice: adelante. ¿Mejor? Ellos tienen mucho, pero tú tienes más. Y tú los vas a hacer añicos, como los estamos haciendo. Exactamente. Y después los que eran medio cobardes se te van a acoplar y va a venir Trump y te va a ayudar con algunas bombas que él tiene
etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que en la vida lo que fija es la visión. ¿Cómo tú ves las cosas? Y por eso dice la Torá, fíjense, en la parasha de Tzitzit, "Velotaturo ajaré levavjem v'jaré enechem". No vayan detrás de vuestros corazones y detrás de vuestros ojos. Aparece el orden es al revés y se entiende de Rashi. Porque Rashi dice, primero la persona ve, ¿sí? Ve algo, eso lo influencia y lo hace sentir en el corazón. Sí, por ejemplo, uno ve, no sé, algo que le gusta, eso lo atrae, eso lo hace sentir en el corazón que lo desea y luego hace la acción, lo compra, lo adquiere, lo menciona. Pero la Torá, cuando habla en el Pasuk, dice en el orden opuesto, dice, y no vayan detrás de vuestros corazones y detrás de vuestros ojos. ¿Por qué primero dice corazones y luego detrás de vuestros ojos? Por lo que acabamos de explicar. Porque en esencia, lo que tú vas a ver en tus ojos es lo que tienes en tu corazón. Y si tú tienes fe en Hashem y tienes seguridad en Akadosh Baruj Hu, y tienes la fortaleza del león, tú vas a ver, los iraníes van a ser vencidos. Les vamos a ganar. Pero si tú tienes en tu corazón miedo, temor, cobardía, entonces tú vas a decir, no podemos. No. ¿Qué podemos hacer? Que hagan lo que ellos quieran y así va a ser la situación. Y por eso, para la pregunta de Efraín, para eso viene la mitzvah de Tzitzit. La mitzvah de Tzitzit viene a decir, y los observarán. Todo depende de la observación. Tú tienes que mirar, tienes que tener una observación positiva, elevada de emuná. Eso te va a hacer recordar las mitzvot y eso te va a hacer conectarte con Akadosh Baruj Hu. Y por eso, Caleb ben Yefuneh y Yoshua ben Nun nos enseñaron que para poder entrar en Eretz Israel y vencer a los enemigos internos y externos, tenemos que tener la visión correcta, la visión divina, la visión profunda de que está en nuestras manos con la ayuda de Hashem poder vencer, porque Él prometió que así va a ser. Porque Hashem prometió que esta tierra es nuestra y nos corresponde y nadie nos puede quitar de aquí. Pero los que se manejan de acuerdo a sus sentimientos y tienen miedo y temor y cobardía, entonces ellos van a terminar en la historia como los espías que provocaron la caída de Am Israel en el desierto y por eso tuvimos que deambular 40 años. Baruch Hashem, hoy en día nosotros nos transformamos en los seguidores de los dos espías valientes que fueron Caleb y Yoshua, y Baruch Hashem estamos haciendo el tikkun del pecado de los Meraglim, y por eso esta mitzvah de tzitzit tan importante la tenemos que cumplir de todo corazón, tener buenas tzitzit y tener una buena defensa para poder recordar siempre el cumplimiento de todas las mitzvot. Amén, de amén. Hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Silva, Sí, Sí. que realmente no es una pregunta, creo que es un comentario de que Irán por más de 40 años es una guerra mediática. O sea, él inflaba todo lo que tenía, lo inflaba, a tal punto, por decir algo, tenía un misil y decía que tenía 200, pero tenía 2000. Oh, mejor, Y así fue poco a poco amedrantando al mundo, mejor. al punto que todo el mundo creía que era una potencia. Pero total es que Israel viene y ¿qué hace? Lo que hace es derrumbar esa guerra mediática en cuestión de 3 horas, cuando acabó con la artillería iraní el año pasado. El mundo comenzó a darse cuenta que no era verdad lo que ellos decían, que todo era una fantasía, que todo era una inflación. Mejor, mejor. Pero no quiere decir que no tengan. No, sí tiene, pero inflado. Y por eso, la soberbia que tienen no les permite hoy en día reconocer, y por eso podemos seguir atacando, porque ellos dicen, no, nosotros no nos damos por vencidos. Mejor, ese es el endurecimiento del corazón, como el faraón, hoy en día también. Yo quiero aclarar otra cosita. En su momento, ¿ustedes se acuerdan de Nasrallah? ¿Se acuerdan quién es Nasrallah, que ya pasó a la historia? ¿Sí? Sí, Dirigente sí, del sí. Hezbollah.
Mejor, Sí. ya sé. Dijo hoy en ¿El de los día, Beatles? ¿eh? ¿Era el de los Beatles u otro? Sí, sí. Sí. No, No. no, él también, como no sé cuánto. Sí, Simón Líder. En el búnker, sí, y está ahí, sí. Y hoy en día todos los de Irán lo están yendo a acompañar porque se sentía un poquito solo, entonces ahora lo están acompañando. O sea, entonces, él dijo en un momento, Israel es una tela de arañas y por eso la vamos a vencer. Y resultó que los que son tela de arañas son ellos, el Hezbollah y el Hamas y el Irán. Ellos son telas de arañas y hoy en día estamos destruyendo esa tela de araña, Baruch Hashem, con la ayuda de... Todos señores, que tengan muy buenas tardes. Una Y pregunta, bueno, sí. perdón, vuelvo un poco atrás. Cuando Hashem les da las instrucciones para los sacrificios, Ujú. ¿cuál es la razón? Si esos sacrificios solo se van a poder cumplir cuando entren en la tierra de Israel y les quedan como 38 años. ¿Les digo? No me llamen. Pero Hashem ya les dice, ustedes no entran en la tierra solamente para ser agricultores, ustedes entran en la tierra de Israel para servirme a mí. Esa es parte del plan, ¿sí? Del plan divino. Nosotros tenemos que ser un pueblo que por un lado se maneja como otro pueblo y tiene su agricultura y tiene su economía, pero nosotros somos el pueblo de Hashem. Y el pueblo de Hashem tiene su centro espiritual, que es el Beit HaMikdash, donde hay que servirlo y donde hay que acercarse a él. Y por eso, ese es el secreto del funcionamiento de nuestro pueblo, que por un lado somos un pueblo que en la cáscara nos manejamos como cualquier otro pueblo, y necesitamos comer, y necesitamos vivir, y necesitamos economía, pero en el fondo somos el pueblo de Hashem, somos el pueblo de la profecía, somos el pueblo divino, y por eso nosotros tenemos una función especial que es la de servir en el Bet HaMikdash. Vale, o sea, la particularidad. Ajá, medio. Y Ajá. puede ser también para darles un poco de esperanza, ya que vais o sea, a la nueva generación vais a también vais a estar en el desierto, Si no, cuando creo que entréis, yo sigo darle queriendo de algún modo, ¿no? una dirección. O sea, nosotros entramos a Israel y eso es lo que está pasando hoy en día también. Baruch Hashem, regresamos a la tierra y empezamos a Sí. organizarnos como un pueblo, Baruch Hashem, agarrar los pantanos y construir y hacer agricultura y construir, pero eso no es suficiente. Y tampoco lo que estamos haciendo ahora es suficiente. No es suficiente con tener poder económico, poder militar, etcétera, para destruir al enemigo. Y después que destruiste al enemigo, ¿qué haces? Ahora hay que utilizar el tiempo para vincularnos con Hashem, para entrar más en el mundo de las mitzvot. Y Baruch Hashem, eso es lo que Hashem está haciendo con nosotros. Está manejando nuestros corazones para que realmente sepamos cómo conectarnos con Él. Primero acabamos con el mal y luego empezamos con el gran bien que tenemos dentro de este pueblo. Todos, señores, nos vemos. Informaremos qué pasa mañana. Sí, estamos ya saben, día a día para ver si lo hacemos así o lo hacemos presencial. Bezrat Hashem. Que tengan un gran día y fue un gran gusto estar con ustedes. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Para Muchas usted gracias. también. Rafa. Total, papá. Gracias. Chao, gracias. Hola.